día es un día nuevo, un día diferente, ¿verdad? Dice la Escritura que nuevas son cada día sus maravillas, sus bondades, sus misericordias. Y cada día es nuevo, cada día es diferente y cada día tenemos una oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. Dice la palabra en Eclesiastés que tiempo y ocasión acontecen a todos. Tiempo y ocasión. Quiere decir que hay tiempo para todo, lo sabemos, y hay ocasiones que Dios pone en el camino, ¿verdad? Oportunidades que Dios pone siempre en el camino. No oportunidades a veces que hay muchos oportunistas también, ¿verdad? Pero no es eso lo que... Las oportunidades que pone Dios no son infortunios, no son cosas que se manifiestan, no, sino que son los propósitos de Dios cuando Dios tiene algo que hacer, ¿verdad? Algo nuevo que hacer, siempre da una nueva oportunidad. Y por lo tanto, tiempo y ocasión acontecen a todos. Siempre hay una nueva oportunidad en algunas áreas de nuestra vida y en otras no, porque el Señor es el que abre y es el que cierra. Amén. Y cuando Él abre, nadie puede cerrar, y cuando Él cierra, nadie puede abrir. Y entonces, por eso tenemos la esperanza viva en Jesucristo, sabiendo que su gracia pues no se ha cortado todavía para salvar, y que su brazo de poder sigue aún extendido sobre aquellos que se humillan y quebrantados caminan delante de Dios. Amén. El rey David decía: he venido a ser como un vaso quebrado, ¿verdad? Y esa actitud es una actitud correcta delante de Dios, ¿verdad? Antes mencionaban un versículo en el cual el Señor nos dice que Él habita con el quebrantado y con el humilde de espíritu. Así dijo el alto y sublime: yo habito con el quebrantado y con el humilde de espíritu, con el quebrantado de corazón. Donde hay un quebrantamiento, ahí habita el Señor. Donde hay una ruptura, ahí el Señor está siempre pendiente a ver qué obra nueva puede hacer en nosotros, qué propósito nuevo puede cumplir en nuestras vidas. Abramos la Escritura en el libro del profeta Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice así la Escritura: vino palabra de Yahvé por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Yahvé. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Leamos también en el capítulo 1 del mismo libro de Jonás, capítulo 1 y versículo 1. Dice así: vino palabra de Yahvé a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahvé a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vemos en estos 2 textos que hemos leído, vemos el mismo versículo prácticamente en distintos capítulos de este libro y circunstancias en la vida de este hombre, de este profeta llamado Jonás. Y digo circunstancias porque la reacción de Jonás
Jonás quiere decir paloma, mensajero. Era un profeta de Dios, era un mensajero de Dios, era un vocero de Dios. Y Dios tenía una misión que cumplir con este hombre, como tiene con cada uno de nosotros. Todos tenemos una obra que hacer en la viña del Señor, en la obra de Dios, en el propósito de Dios. Jonás era un profeta y tenía una labor, una misión que hacer, que era pregonar el Evangelio y predicar el Evangelio a una ciudad con más de 120.000 habitantes llamada Nínive, donde todos estaban perdidos. Y el Señor le escogió a Jonás para que fuera el vocero de Dios, para llevar aquel mensaje que trajera arrepentimiento y un cambio en aquel pueblo de los ninivitas. Pero digo circunstancias porque la reacción de Jonás fue totalmente diferente en los dos textos que hemos leído, ¿verdad? Tanto la segunda vez como la primera vez. Para comenzar, vemos que en el capítulo 3 dice que vino ¿por qué? Por segunda vez, palabra del Señor a Jonás. En el capítulo 1 dice simplemente vino palabra de Yahvé, del Señor, a Jonás. ¿Cuál fue la palabra que vino? Ve ¿a dónde? Ve a Nínive y allí levántate, dice, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama allí el mensaje que yo te diré, o proclama allí, pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Es decir, la orden de Dios fue la misma en el primer capítulo que en el tercer capítulo. Y seguramente a veces leemos la Biblia así de corrido, ¿verdad? Y no nos paramos a analizar el contexto histórico o el tiempo que podía haber pasado, porque no todo pasó así corriendo. Tú lees Jonás, tiene 3 capítulos, los lees en 15 minutos y ya está. Pero entre el primer capítulo y el tercer capítulo seguramente pasaron algunos tiempos, ¿verdad? Que no sabemos, habría que analizarlo, no me he parado a hacerlo, pero seguro que sí que pasaron alguna etapa de tiempo importante, quizás algunos años en la vida de Jonás. Y vemos cómo, para que entendamos cómo está escrita, ¿no?, la palabra de Dios. A veces nos decía que la leemos y pasamos de un capítulo a otro rápidamente. En la primera ocasión que Dios habla a Jonás, en el capítulo 1, como consecuencia de la reacción de Jonás, de desobediencia, como sabemos, y de ir en contra de la voluntad de Dios, las consecuencias fueron un cúmulo. Si seguimos leyendo el capítulo 1 y todos conocemos más o menos la historia de lo que allí aconteció, vemos que fue un cúmulo de adversidades, de dificultades. Vino una gran tormenta, el desastre provocado en el barco en que se embarcó, hasta que los marineros se dieron cuenta, los marineros del barco se dan cuenta de que toda aquella maldición, toda aquella tormenta, todo aquel oleaje, aquel despropósito viene por culpa directamente de la desobediencia de Jonás. Y entonces se dan cuenta y lo arrojan al mar, lo botan al mar, y es tragado, como sabemos, por un gran pez, en el cual Jonás está 3 días y 3 noches en el vientre de aquel gran pez, hasta que el gran pez lo vomita nuevamente en el lugar donde había, ¿no?, en el mismo lugar donde había comenzado. Es decir, le lleva otra vez a retroceder. ¿Por qué? Porque tenía que enseñarle que ahora que la segunda vez que Dios hablara a Jonás tenía que ser
algo diferente, ¿verdad? Y así fue, efectivamente. Y esto Jonás tuvo que aprender la lección, tuvo que experimentar la experiencia y la amargura, como si lees el capítulo 2 del libro de Jonás, ahí está la experiencia tremenda que Jonás pasó en el vientre de aquel gran pez, donde hace un clamor dándose cuenta de la situación que estaba atravesando, de la amargura que estaba atravesando por estar allí en aquel lugar, por su desobediencia, ¿verdad? Y la experiencia es tremenda, ¿no? Hasta que llegamos al tiempo en que Dios vuelve a hablar a Jonás por segunda vez, con la misma indicación, con el mismo propósito, con el mismo mandato, la misma misión, ¿no? Un Dios, y esto me habla, ¿no? Como decía, o como es este mensaje, que Dios es un Dios de oportunidades, ¿no? ¿Cuánto dicen amén? La oportunidad, como he dicho, siempre llega, ¿verdad? Dios siempre nos está dando una nueva oportunidad para que algo cambiemos en nuestra vida, para que algo mejoremos en nuestra vida y para que cosas sucedan en nuestra vida para bien. Algunos aprovechan las oportunidades para hacer el mal. Estos son los oportunistas, ¿no? Los que aprovechan la ocasión no para hacer lo bueno, sino todo lo contrario, para hacer lo malo, que también a verlos haylos, ¿no? Aprovechar las oportunidades para hacer el mal, ¿verdad? Se presentan oportunidades para hacer el bien y también se presentan oportunidades para hacer el mal. Tú eres el que escoges qué oportunidad eliges, la buena o la mala, la buena oportunidad o la mala oportunidad. Y vino palabra del Señor a Jonás por segunda vez y entonces la reacción fue diferente. Y un Dios que tiene misericordia y que perdona cuando realmente hay un arrepentimiento verdadero y genuino. Yo me pregunto, ¿cuántas veces nos equivocamos? Todos nos equivocamos y todos nos hemos equivocado en alguna ocasión. ¿Quién se equivoca? Que levante la mano. ¿Quién se equivoca? Todos nos equivocamos. ¿Quién no se equivoca? ¿Habrá alguien aquí que no se equivoque, que pueda decir yo no me equivoco? Entonces ya tendrías que estar arriba, ya estás de más aquí, ¿verdad? Estás de sobra. Si tú no te equivocas, quiere decir que ya eres el sello de la perfección y entonces no mereces estar aquí, mereces estar en otro lugar. Entonces, todos nos equivocamos. De hombres es errar, ¿verdad? Pero de sabios es que rectificar. Diga conmigo, de hombres es errar, pero de sabios es rectificar. ¿Y cómo reaccionamos? El asunto es que cómo reaccionamos ante las equivocaciones, cómo reaccionamos ante las caídas, cómo reaccionamos ante los errores cometidos, cómo reaccionamos ante los pecados cometidos, cómo reaccionamos ante los tropiezos en los cuales nos vemos inmersos, cuando resbalamos, cuando caemos, cuando tropezamos. ¿Cuál es nuestra reacción ante el error, ante la falla, ante el pecado cometido, ¿verdad? Y ahí está el asunto. Puede haber una buena reacción o puede haber una mala reacción cuando cometemos el error. Jonás supo rectificar. ¿Cuánto dicen amén? La segunda ocasión que Dios le dijo, ve a Nínive, levántate y ve a Nínive, después de la experiencia amarga que tuvo que pasar, ¿verdad? Después de estar en aquel lugar tan oscuro y tan feo, ¿verdad? Allí imagínate, dentro del estómago, del vientre de un gran pez, ¿verdad? Un pez que se alimenta de algas marinas, de
¿verdad? Y en un lugar pues donde el olor, no, solamente te lo puedes imaginar, ¿verdad? Los intestinos de un gran animal. Y allí estuvo Jonás dando vueltas durante 3 días, ¿verdad? Soportando una situación tremendamente desagradable, ¿verdad? Pero reaccionó y vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciéndole: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, dice, y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Amén. Pero estaba diciendo que cómo reaccionamos ante los errores cometidos, ante las equivocaciones. Yo he visto personas a lo largo de estos años en el ministerio que son menos los que reaccionan sabiamente que los que reaccionan equivocadamente, ¿verdad? Error tras error, ¿verdad? Error tras error. Son muy pocos los que dicen voy a tener sabiduría, ¿verdad? Y no voy a tropezar 2 veces en la misma piedra, ¿verdad? A veces más de 2 veces incluso, ¿verdad? 2, 3, 4 y muchas veces. Hay muchos que ya no ven la piedra, porque ya esa piedra de tropiezo ya está tan pegada a sus vidas que ya no se pueden, ya no la ven, ya es como algo que se ha pegado a ellos, ¿verdad? Y ya no ven como una piedra, ¿no? Ya lo ven como un error, porque ese error ya se ha hecho tan parte de ellos, que es ya parte de sus vidas, y entonces conviven con el error. Se puede convivir con el error, ¿verdad? Aunque sea algo que no agrada a Dios. Muchos conviven en sus vidas con errores pegados a ellos, ¿verdad? Que nunca consiguen despegarse de ellos y ya no lo ven como un error. Es como cuando algo ya está tan pegado a ti, ya forma parte de ti, ¿verdad? Y es una misma masa, lo uno con lo otro, ¿verdad? Y está tan pegado a ti que ya no ves el error. Y entonces no hay sabiduría para rectificar, porque ¿ya? De hombres es errar, pero de sabios es rectificar. Pero son menos los que rectifican, son muchos menos los sabios. La mayoría cometen el error, siguen cometiendo el error, ¿verdad? Y no rectifican nunca. Y entonces el Señor viene a decirnos que aunque tus pecados sean rojos como la grana, vendrán a ser emblanquecidos, vendrán a ser como blanca lana. Y el Señor nos viene a decir: valoremos el precio de Jesús, valoremos la sangre derramada, valoremos su sanidad, valoremos su perdón, valoremos su liberación, su deseo de hacernos bien. Y el Señor nos dice: hoy te voy a dar una nueva oportunidad. Amén. Para romper una ligadura más en tu vida, para hacerte libre. ¿Cómo cambia el escenario cuando Jesús entra en tu vida, en tu voluntad, ¿verdad? En tu corazón, en tus decisiones, ¿verdad? ¿Cómo cambia el escenario? Cambia pues como del agua al vino, como lo negro a lo blanco. Cambia, es un cambio total. Cuando Dios interviene, cuando Dios entra, ¿verdad? Cambia el escenario. ¿Cómo cambia todo si le dejamos a Jesús entrar en la barca con nosotros, ¿verdad? Entrar en tu casa, entrar en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio. Dice la palabra: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, ¿verdad? Yo creo
Definitivamente que hay muchas personas que pierden el anhelo de que Dios siga perfeccionando sus vidas, o han perdido el anhelo de que Dios siga perfeccionando sus vidas. Y la obra de Dios, la obra de perfección que Dios quiere hacer en nosotros es hasta el final, ¿verdad? Pero el que no desea ser perfecto nunca será perfecto. Dice ¿no? Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto, ¿verdad? Pero bueno, Abraham dijo: esto es muy complicado, pero yo voy a tratar de caminar en ese camino de perfección. Pero hay algunos, o hay muchos, diría yo, la gran mayoría, que pierden el anhelo de que Dios siga perfeccionando sus vidas. Como dice la palabra, Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Dios quiere perfeccionar su obra en nosotros, pero tú y yo debemos anhelar que Dios perfeccione esa obra en tu vida y en mi vida. Se conformaron ya con lo que Dios hizo muchos, ya no buscan más a Dios, llegan al Señor con las justas, ¿verdad? Un día más, una reunión más, un culto más, un día más. No hay vida espiritual, no hay un renuevo, no hay una frescura, todo se convierte en una monotonía. Dios, como que ya no pasa nada con el Señor, como que ya todo y la vida continúa y bueno, y caemos en esa tibieza nauseabunda, ¿verdad? En esa falta de frescura, en esa falta de vida, en ese conformismo, ¿verdad? En ese manto y dormimos en ese manto de tibieza, ¿verdad? Que es algo que Dios detesta, ¿no? Pero hermanos, la frescura de Dios, de su manantial, no se agota. Y el que no quiere no lo hace porque eso demanda un esfuerzo, demanda un sacrificio, demanda una renuncia, demanda tener que arrancar muchas cosas que se han pegado a nuestros corazones, y la perfección es una poda constante. ¿Cuánto dicen amén? Es una poda constante. La perfección es una poda constante en la cual el Señor tiene que estar constantemente quitando, cortando aquello que no va a ayudar a la perfección y añadiendo aquello que va a ayudar a la perfección. Y eso es lo que no queremos, porque preferimos vivir sin sufrimiento, anclados en la tibieza y en la lejanía a veces de la presencia de Dios. Y solo los que están dispuestos a ese proceso en sus vidas son los que reciben esa segunda oportunidad, como la recibió Jonás. Y vino palabra de Yahvé a Jonás por segunda vez. Quiere decir que Dios le estaba dando a Jonás una nueva oportunidad para salir de su fracaso, para salir de su depresión, para salir de su situación, de su estado de insatisfacción, para emprender una nueva etapa de bendición en su vida y en su ministerio. Amén. Como profeta y como siervo de Dios. Le dijo el Dios a Jonás: hasta aquí has fracasado porque tú desobedeciste mi voz, no obedeciste mi mandamiento, mi mandato, y te fuiste lejos de mi presencia. Entonces viste las consecuencias, pero hoy entendiste que hay una nueva etapa, que hay un nuevo proceso. Y Jonás entendió muy bien, y entonces pudo salir de esa etapa de fracaso, de depresión, ¿verdad?, en su vida, para comenzar
una nueva etapa de bendición en su vida y en su ministerio. Yo no sé si tú te sientes identificado con Jonás, con su rebelión, con su desobediencia. Jonás se echó a dormir en la bodega del barco huyendo de la presencia de Dios. Y se echó a dormir allí, creyendo que allí se iba a olvidar de lo que Dios le estaba ordenando. Muchos duermen en la desobediencia. Dormir en tiempo de estar despierto es peligroso. Cuando tú duermes como Jonás, que durmió en la desobediencia de no obedecer a Dios. Se puede dormir en la desobediencia, ¿verdad? Muchos duermen en la desobediencia y por eso pierden el sentido, pierden el discernimiento, pierden el saber qué está bien o qué está mal, pierden el sentido, pierden el norte, digamos, pierden la dirección, la sabiduría, la instrucción de Dios, los avisos de Dios, que Dios te avisa, que Dios te dice, que Dios te habla, porque están durmiendo en la desobediencia y se están alejando de la presencia de Dios, como hizo Jonás, que tenía que ir a Nínive y él compró un pasaje en una nave, en un barco, y se enroló en ella y huyó lejos de la presencia de Dios a Tarsis, al lado contrario de donde Dios le quería llevar. Amén. Durmiendo en la desobediencia, por ir en contra de la voluntad de Dios en sus vidas y dormir cuando es tiempo de estar despierto. Y comenzó seguramente a dar coces contra su propio aguijón, como le dijo el Señor a Saulo de Tarso: dura cosa te es dar coces contra tu propio aguijón. Le dijo el Señor a Saulo de Tarso cuando iba camino de Damasco, y fue humillado por Dios para darle una nueva y bendita oportunidad, la gran oportunidad de su vida, de predicar el Evangelio de Jesucristo y llegar hasta el pueblo gentil y llegar hasta los gentiles. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando Saulo de Tarso cayó del caballo, ¿verdad?, y fue echado a tierra y quedó ciego por 3 días, entonces Saulo de Tarso le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra tu propio aguijón. Ve a la casa de un hombre que se llama Ananías, el cual, ¿verdad?, orará por ti, y entonces tus ojos serán abiertos y desde ese día comenzarás una nueva etapa en tu vida y en tu ministerio. Es decir, tuvo que ser quebrado totalmente para comenzar a ser el apóstol de los gentiles y comenzar a predicar el Evangelio y llegar y regar todo hasta el día de hoy. Pablo es el precedente de que el Evangelio haya llegado no solamente al pueblo judío, sino Pablo y Pedro después, cuando vio aquel gran lienzo, ¿verdad?, que descendió del cielo de animales inmundos, y el Señor le dijo: mata y come, ¿verdad?, porque lo que yo he santificado que nadie lo llame inmundo. Pero Pablo dijo: ve, porque instrumento escogido me eres tú para anunciar el Evangelio y las buenas nuevas a los gentiles. Amén. Ve, porque instrumento me eres tú para ir, para hacer la obra de Dios, para dejar de andar en tus caminos tratando de cumplir tus propios objetivos, tus propios deseos, y comenzar a andar en las oportunidades que yo te ofrezco, dice el Señor. Pero qué reacción tan diferente, ¿verdad?, la de Jonás, de la primera vez, del capítulo 1 al capítulo 3, ¿verdad? En el capítulo 1
dice que vino palabra de Yahvé y Jonás huyó lejos de la presencia de Dios. En el capítulo 3 dice que vino palabra de Yahvé por segunda vez a Jonás, el mismo mandato, el mismo mandamiento, pero la reacción fue totalmente diferente. Amén. Y las consecuencias fueron totalmente diferentes, porque la decisión fue diferente. Amén. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, hay un texto muy conocido que es la pesca milagrosa. Conocemos el texto. Y cómo cambian las cosas cuando Dios está con nosotros. Cómo cambian las vidas cuando Dios interviene, cuando le dejamos hacer al Señor que Él haga. Si tenemos fe, Dios puede mover montañas. Y con la fe viene la luz de Cristo, viene la claridad y también viene juntamente con ello, viene siempre el ataque de la duda, pero ves que cosas van cambiando, que comienzan a funcionar las cosas que antes no funcionaban. Con tu esposo tal vez, con tu esposa, con tu familia, con tus hijos. Cosas nuevas suceden y se abren caminos en el desierto y ríos en la soledad. Entonces, haciendo lo mismo, pero con la diferencia de que Él se quede con nosotros o no en la barca. Amén. Con Jesús en la barca o sin Jesús en la barca. ¿Cómo quieres caminar? Es mejor que Jesús esté con nosotros en la barca. Y cuando Jesús está en la barca, las cosas cambian. ¿Cuánto dicen amén? Lucas capítulo 5, versículo 1 al 8 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando Cristo entra en la barca, cuando Cristo entra en tu vida, pero entra, no se queda ahí, no, entra verdaderamente, habita verdaderamente, no como una religión, no, habita dentro de ti. El Verbo desciende y habita dentro de ti y se cobra vida en nosotros, ¿verdad? Entonces brota la fe en nosotros y eso genera y produce la confianza de que lo que ayer no sucedió o no pudo ser porque nos equivocamos, hoy el Señor trae una nueva oportunidad para decirte que hoy sí va a suceder. Amén. Y lo que pensamos que ayer era derrota y fracaso, hoy lo podemos conseguir en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Hoy vamos a conquistar algo nuevo. Hoy vamos a recuperar el terreno que el enemigo ha usurpado en el nombre de Jesucristo. Amén. Y los pozos de agua que el enemigo ha conseguido tapar, como en los tiempos de Abraham, esos pozos de agua serán
nuevamente destapados, ¿verdad? Porque el Señor trae una nueva oportunidad de volver a abrir esos pozos, volver a brotar el agua, ¿verdad?, de vida, volver y así poder conquistar nuevamente áreas de nuestra vida que el enemigo había conseguido cegar. Amén. Y cosas suceden, cambios suceden. Los discípulos estaban muy tristes. ¿Por qué? Porque se habían pasado toda la noche y no habían pescado nada. Pero Jesús les dio una nueva oportunidad. Amén. Entró en la barca, les habló después de hablar a la multitud, sentado en la orilla, sentado en la barca, les dijo a Simón Pedro: boga mar adentro y echad nuevamente vuestras redes para pescar. Pedro seguramente aquello le sonó a chiste, a risa o a no sé a qué le son, ¿no? Imagínate la escena, ¿verdad? Pero Pedro dijo: mas toda la noche, maestro, hemos estado pescando y no hemos pescado absolutamente nada. Pero porque tú lo dices y es otra nueva oportunidad, mas en tu palabra echaré la red. ¿Cuánto dicen amén? Porque tú lo dices, Señor, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Lo he hecho otras veces y tal vez no ha funcionado, pero porque tú lo dices, en tu palabra echaré la red, te obedeceré. Amén. Él sabe que necesitamos. Él conoce nuestra debilidad, nuestra escasez y nos vuelve a dar otra oportunidad para que nuevamente clamemos a Él y así pueda bendecir de nuevo y traer victorias a nuestras vidas. Lo que pasa es que a veces lo sabemos todo o pensamos que lo sabemos todo y no aprovechamos la oportunidad y no creemos que Dios tiene poder. Pedro podía haber pensado: ¿qué me vas a decir tú a mí si soy pescador, si conozco los mares, si este es mi trabajo, soy experto en la pesca, conozco los bancos de pesca, conozco las mareas, conozco todo sobre la pesca, ¿verdad? Es mi medio de vida, mi sustento, sé cómo pescar, lo he hecho muchas veces, sé dónde hay que echar la red, sé dónde están los bancos de pesca, como buen pescador sé lo que tengo que hacer. Pero Pedro no dijo eso. Pedro dijo: porque tú lo dices, Señor, echaré la red. Y si tú me dices que tengo que echar la red en el mismo lugar donde la he echado toda la noche y no ha pasado nada, porque tú lo dices, Señor, la volveré a echar. Amén. Y obedeció. ¿Y qué pasó? ¿Cuáles fueron los resultados? Pues que las redes se llenaron de peces. Amén. Boga mar adentro, primero le dijo. Adéntrate en las aguas. Adéntrate en la profundidad de querer conocer más a Cristo. Amén. De tener experiencias con el Señor. Dice Jeremías, así dice el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Amén. ¿En qué? Dice: en entenderme y conocerme. ¿Tú quieres entender a Jesús? ¿Tú quieres conocer a Jesús? Eso es lo mejor, entender y conocer, porque por ahí va a venir la perfección de Dios en nuestra vida, en entenderle y conocerle.
Hay algunos que no se preocupan por entender y conocer a Dios. Se piensan que ya lo saben todo. Y entonces menosprecian la sabiduría inescrutable de Dios y el propósito de Dios en sus vidas. Todo cambia cuando Cristo está en nosotros como prioridad, como el centro de nuestras decisiones. Todo cambió cuando Pedro y los discípulos estaban con él, volvieron a echar las redes. Dice que encerraron gran cantidad de peces de tal manera que las redes se rompían. Por el peso de la captura, las redes se rompían. Fue la segunda oportunidad y Pedro no la desaprovechó. No se llenó de soberbia ni le venció su propia prudencia, su propia sabiduría humana, sino que volvió a echar las redes donde Jesús le ordenó y todo cambió. Amén. A veces nos llenamos de soberbia, nos decimos otra vez esta palabra, otra vez este mensaje, otra vez esta exhortación, otra vez este aviso de Dios, otra vez, y caemos en el pensar que decir no pasa nada, otra vez, bueno, pero Pedro no pensó así. Dijo, no se llenó, se podía haber llenado de soberbia, de sí mismo, de su propia prudencia, de su propia sabiduría, pero no. Y cuando vio el milagro, dice que Pedro cayó de rodillas y le dijo, Señor, en el verso 8, le dijo, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Amén. Porque dudé de ti, porque sigo dudando de ti, Señor. Y esto te ofende, porque la duda ofende a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Siempre que tú dudas, estás ofendiendo a Dios terriblemente, porque en Él no hay sombra de duda ni mudanza de variación, dice la Escritura. Él es el Padre de las luces, Él es el Padre de la luz. En Él no hay sombra, en Él no hay mudanza, Él es inmutable, Él no cambia. No hay sombra, dice, ni mudanza de variación. Tú y yo somos variables, ¿verdad? Somos tremendamente variables. Variamos por las circunstancias, los conflictos, las personas que nos rodean, las cosas que nos rodean nos hacen, ¿verdad?, tambalearnos, nos hacen dudar. Pero el que duda de Dios no ha conocido a Dios. Amén. El que duda de Dios no ha conocido a Dios, no ha entendido todavía a Dios. Gloria a Jesús. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Mientras tengamos oportunidad, mientras tengamos tiempo, mientras tengamos vida, mientras tengamos días, horas, minutos, mientras tengamos fuerzas, aún hagamos, dice, bien. ¿A quiénes? ¿A cuántos? A todos. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los hermanos, a los de la familia de la fe. Cuando Dios está cerca, aprovechemos la oportunidad y no la desaprovechemos. Hay tiempos especiales en los cuales Dios quiere derramar su gracia. ¿Cuánto dicen amén? Hay tiempos en los cuales Dios dice, ahora es el día de gracia, ¿verdad? Y esa gracia viene y está ahí, pero si tú no la ves, se pasa la oportunidad, se pasa esa gracia, puede venir otra o no puede venir, no lo sé,
pero si hoy te dice el Señor, hoy es el día de gracia para ti y tú no ves esa gracia porque estás en tus cosas, porque estás dudando, porque estás en otros asuntos, la gracia pasó de largo y ya no te alcanzó. Hay tiempos en los cuales Dios quiere derramar su gracia para que nos toque, para que nos llene. Esforcémonos en esas oportunidades para que Dios derrame su unción, con ese deseo de recibir de Dios. Esa fe que sana, no seas tibio, no dejes pasar la oportunidad. Clama ahora, no esperes, abre tu corazón, no lo cierres más al deseo de Dios que quiere hacer que las cosas cambien. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Las oportunidades llegan, pero lamentablemente muchas veces las dejamos pasar. Amén. Jesús dijo, cuando llegó a aquella casa donde estaba Zaqueo, creo, dice, hoy ha venido la salvación, ¿a dónde? A esta casa. Dijo hoy, no dijo mañana, no dijo no, dijo hoy. Mañana ya no, dijo hoy. Hay tres cosas que nunca vuelven atrás. ¿Lo habrás escuchado alguna vez? La palabra dicha, la flecha lanzada y la oportunidad perdida. No vuelve atrás. La oportunidad perdida no vuelve atrás. Puede venir otra oportunidad, pero la que perdiste ya pasó. Ya no vuelve. Vendrá otra, mejor o peor, no lo sé. Pero si perdiste una oportunidad que Dios te dio y la dejaste pasar, no vuelve atrás. Tres cosas no vuelven atrás. Las palabras dichas no vuelven atrás. Lo que tú hablas no puedes nuevamente ir detrás de tus palabras y volverlas a introducirlas en tu boca, ¿verdad? O sí puedes. Cuando dices algo ya, lo dijiste, amigo. Lo dijiste. Te llenaste de ira y hablaste lo que no debías, ¿verdad? Porque podemos, hay un dicho ¿no? que dice, antes de hablar hay que pensar, ¿no? A veces no podemos decir todo lo que pensamos, pero sí debemos pensar todo lo que decimos. Amén. Si tú hablas todo lo que piensas, ay amigo, te vas a meter en muchos problemas. Pero si tú piensas todo lo que dices, eso te va a hacer sabio. Amén. Pensar antes de hablar. Pensar antes de hablar. Algunos hablan y hablan y hablan y no piensan nunca lo que dicen. Y las palabras son un lazo. ¿Tú sabías que las palabras son un lazo? ¿Para bien o para mal? Las palabras son un lazo tremendo. Todas nuestras palabras tienen una carga espiritual. Hay un refrán que dice que las palabras se las lleva el viento. Bueno, eso es un error. ¿Tú crees que las palabras se las lleva el viento? Se van por ahí. No, las palabras no se las lleva el viento, amigo. Las palabras tienen una carga espiritual tremenda, para bien o para mal. La lengua inflama toda la rueda de la creación, dice la Escritura. Amén. La lengua es un fuego ¿de qué? De maldad. Dice, con la misma lengua bendecimos y con la misma lengua maldecimos. ¿No? Bueno, léete Santiago capítulo 3, ¿no? y verás, ¿no? La palabra dicha, la flecha lanzada, la acción ejecutada no vuelve atrás. Ya la hiciste, ya la hiciste. Si la hiciste, metiste las patas, la hiciste, ya la hiciste. Ya por mucho que quieras rectificar, bueno, con otras acciones, tal vez. Pero hay, amigo, una pequeña, ¿verdad?
Dicen que de toda calumnia siempre queda algo, ¿no? Y es tan cierto, ¿verdad? Porque aunque te calumnien por cosas que tal vez no sean verdad, pero cuando ya se suelta la calumnia, ¿verdad? Algo ya siempre queda ahí, ¿verdad? ¿Será cierto o no será cierto? Y la oportunidad perdida. Vamos a abrir en el libro de los Hechos unos versículos más. Hechos capítulo 24, versículos 24 y 25. Dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Félix, el gobernador, mandó llamar a Pablo, que estaba preso, para oírle, porque había escuchado de quién era Pablo, ¿verdad? Y tenía cierta... Yo creo que este hombre, a pesar de ser gobernador de toda una región, de un cargo político importante, tenía cierta inquietud por las enseñanzas de Pablo, porque había escuchado que enseñaba acerca de Jesús, acerca del camino, acerca de la verdad, acerca de ciertas cosas, y no cabe duda que se sentía atraído por lo que Pablo enseñaba. Entonces, dice que le oyó hablar a Pablo acerca de la fe en Jesucristo. Y Pablo dice que habló acerca de ¿qué? De tres cosas muy importantes. ¿De qué habló? De la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Tres cosas tremendas, ¿no? Y al oírle dice que Félix, que dice que se espantó, tembló, tuvo temor, tuvo miedo, ¿verdad? Qué hermoso es temblar ante la presencia de Dios, ¿verdad? Y dice que se espantó, pero dijo: ahora vete, cuando tenga oportunidad te llamaré, ¿no? Es decir, no quiso aprovechar la oportunidad. Ahora vete, cuando tenga oportunidad te llamaré. Y he tomado este contexto hoy, este hombre, el gobernador, que está siendo testificado por el apóstol Pablo, está escuchando de la fe en Jesucristo, se espanta, tiembla, pero después le manda salir y le dice: vete, otro día te escucharé. O sea, quiso dejar para otro día lo que era para el día de hoy. La oportunidad para aquel hombre fue ese día, ya no volvió. Oportunidad perdida, oportunidad perdida, oportunidad que no vuelve. ¿Cuánto dicen amén? Y ese es el peligro de postergar el llamado de Dios. Muchos postergan el llamado de Dios. Cuando Dios les llama, cuando Dios les dice ven, cuando Dios les dice ve y haz esto, ve, postergan el llamado de Dios. Y cuando postergamos el llamado de Dios es peligroso. Yo no veo a Jesucristo llamando a Pablo cada domingo en la iglesia. Lo llamó una sola vez camino de Damasco y allí tuvo la experiencia, fue quebrantado y Pablo obedeció y fue una sola vez. Y a Pedro le llamó una vez y a Mateo le llamó una vez cuando estaba en el banco de los tributos. No tuvo que llamarle cada domingo en la iglesia. Al joven rico también le dio una oportunidad, pero el joven rico la desechó, no quiso, porque amaba más las riquezas que a Dios. Pero no es bueno postergar, no es bueno decir ya habrá otra oportunidad.
¿verdad?, para hacer el bien. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien, obedezcamos al Señor, hagamos lo que tengamos que hacer en el Señor. Si viene la oportunidad, haz lo que tengas que hacer. Amén. Muchos postergan el llamado de Dios y eso es terrible. Hebreos capítulo 3, leamos también. Hebreos 3, 7 al 10. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, dice, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra ellos, contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, dice el Señor. Oportunidades perdidas o desaprovechadas, postergar, no posterguemos, no pienses que pueda ser mañana o dentro de 6 meses, un año, porque eso es lo más feliz que le puede hacer al diablo, cuando tú postergas una decisión que tienes que tomar en el Señor. Amén. Cuando tú tienes que tomar una decisión en el Señor y el Señor te dice hoy y el Señor te dice ahora y el Señor te dice ve y tú dices no, ahora no, ya te oiré en otra ocasión, como dijo Félix. Algunos dicen ya pronto y ese pronto es nunca, porque el que no diga hoy, el que no diga sí hoy, tampoco lo dirá mañana. Si hoy tiene la oportunidad de decir sí y dice no, mañana seguramente que también dirá no, porque hoy es el día, hoy no, mañana no, hoy es el día. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Si no reaccionamos, endurecemos el corazón. Si no reaccionamos, y dice, como en el día, dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. ¿Cuál es esa provocación? ¿Cuál fue esa tentación en el desierto? Y dijo el Señor, y siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos, y no han conocido mis caminos. ¿Sabes qué es un vago? El que no trabaja, ¿no? Pero un vago también es el que anda vagando, ¿ya? Dice, siempre andan vagando en sus corazones. Un vago espiritual es el que posterga o deja pasar las oportunidades que el Señor le dice, ve o haz o ya, posterga. Ese es un vago, anda vagando. Y por eso está hablando y diciendo, si tú no reaccionas y te endureces, pues entonces será como el pueblo de Israel en el desierto, que me tentaron el día de la provocación. Entonces, ¿cuál es la provocación? Que oyeron el propósito de Dios, el plan de Dios, pero no añadieron fe ni obediencia a lo que oyeron. Mira, cuando tú oyes algo de Dios, tienes que añadir 2 cosas a lo que oyes de Dios: fe y obediencia. Fe y obediencia. Cuando tú añades fe y añades obediencia a lo que oyes de Dios, entonces las cosas cambian, las cosas suceden, las cosas mejoran, las cosas se perfeccionan, porque añadiste fe y añadiste obediencia. Pero cuando tú oyes a Dios que te dice esto o aquello que te dice y tú no añades fe, no añades obediencia, no añades absolutamente nada, entonces ahí te quedaste. Félix oyó, el gobernador oyó de la fe y al oír tembló, se espantó, pero no añadió fe, no añadió obediencia, y esa es la provocación,
que oyeron pero no obedecieron. Y Dios se disgustó de aquella generación y dijo: serán unos vagos en el desierto, andarán vagando en el desierto. Y entonces, ¿cuál fue el juicio de Dios? Que les tuvo ¿cuántos años vagando por el desierto? 40 años dando vueltas por el desierto. Un recorrido que no duraba más de 7 días. La travesía de llegar de donde salieron a alcanzar, de 7 días se convirtió en ¿cuánto? En 40 años. Porque Dios les tuvo dando vueltas por el desierto, vagando en sus corazones. Así muchos se pasan la vida vagando en sus corazones, dando vueltas, vagando y vagando y vagando y vagando, haciendo el vago espiritualmente hablando, ¿verdad? Vagando en sus corazones, dudando en sus corazones, pasando las oportunidades, dejando pasar. Eso es vagar, y vagan y vagan y vagan. Y entonces el Señor dijo: y no han conocido mis caminos, porque siempre andan vagando en sus corazones, siempre andan dudando en sus corazones, y el que duda deja pasar la oportunidad, porque para agarrar la oportunidad tienes que hacerlo con fe y con obediencia. Amén. Este es el propósito de Dios, y las oportunidades de Dios son muchas. Son muchas. Dios quiere darte una oportunidad. Pero no tiene por qué ser en el ministerio, no tiene por qué ser... No, muchos solo te piensan que una oportunidad es tener una responsabilidad o tener... No, la oportunidad es la que Dios quiere darte a tu vida personalmente. Mejorar tus obras, mejorar tus caminos, mejorar espiritualmente tu vida. Y eso es lo mejor que hay. Eso es la obra de Dios, la obra que Dios quiere hacer. Amén.